Feliz domingo y bienvenidos a esta nuestra cuarta sesión sobre la carta de Pablo a los romanos, a los creyentes en Roma. Y hoy iniciamos con el cuarto capítulo. Vamos a ver la maravilla que contiene este capítulo para nosotros los que creemos en esa obra del Señor Jesucristo. En el 4:1 dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces en el Evangelio nosotros nos fijamos mucho en Moisés y los 10 mandamientos y las leyes de Dios, que no son malos, son buenos. La ley es buena, dice la palabra. Pero realmente lo que vamos a ver en este capítulo 4 es que el padre de la fe es Abraham, no es Moisés. ¿Y qué quiere decir entonces este versículo? Romanos 4:3. ¿Qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Esta palabra justicia, que es una palabra que ni puedo pronunciar en el griego, diakosune o algo así, esta palabra significa en posición correcta con Dios. Quiere decir como si no hubiera pecado. Quiere decir que es la respuesta también. A la vez, no solo habla de la posición del creyente, habla de la posición de Dios. Y lo que quiere decir de parte de nuestro Señor, que es su acción correspondiente hacia nosotros, su fidelidad, su respuesta fiel hacia nosotros. Fiel, por supuesto, por el compromiso y el cumplimiento de Jesucristo. Nuestra justicia radica en el cumplimiento de Cristo. Como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. Pero esta palabra es maravillosa porque nos habla de la importancia de nuestra posición con Dios. Ahora, no vamos a poder leer absolutamente todos los versículos en cada capítulo. Vamos a adelantar y ver más abajo. Y dice, en cuanto a la justicia, ¿verdad? Esta justicia, esta posición que tiene Abraham con Dios, que es el amigo de Dios. Recordemos esto. Y Abraham no ha nacido de nuevo, como nosotros. Y sin embargo, Dios lo llama su amigo por su fe. Imagínense nosotros que hemos nacido, hemos recibido ese don de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, que Dios nos acompaña en todo momento. Entonces, hablando acerca de esta justicia por fe, en el versículo 4:10, Pablo, con sus preguntas retóricas, dice, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Qué interesante, ¿verdad? Si nos volviéramos a Génesis y leemos esos capítulos claves, aproximadamente de Génesis 12 hasta Génesis 17, vamos a ver que hay 3 o 4 interacciones entre Dios y Abraham y vemos que la fidelidad de Dios, cuando Dios hace la promesa a Abraham, es antes de la circuncisión. Antes de la circuncisión que posteriormente, dentro de la ley,
llega a ser, ¿verdad?, símbolo de la ley. Sin embargo, la circuncisión viene como una consecuencia de la fe de Abraham. Y eso es muy importante para nosotros porque, como hemos visto en una sesión anterior, todo rito, todo tipo o sombra o cosa que sucedía dentro de la ley tiene una enseñanza, un cumplimiento espiritual en el nuevo pacto. Por eso nunca deberíamos tomar hechos del Antiguo Testamento donde no tienen una imagen clara de Dios, porque Jesús es la imagen. Jesús dice, si han visto a mí, han visto al Padre. Ningún creyente pudo decir eso antes de Jesús. Nadie pudo decir eso. Ningún profeta, ninguna persona en representación de Dios. Pero Jesús sí lo dijo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y sabemos que por medio de Jesús recibimos su gracia. Se nos revela la plenitud del amor de Dios para nuestra vida. Y vemos también de que muchos de los símbolos que vemos en el Antiguo Testamento tienen un cumplimiento espiritual en el Nuevo. Y uno de esos hechos es lo que Dios casualmente introduce a Abraham, ¿verdad? Antes de la ley es la circuncisión. ¿Por qué será? Porque la circuncisión es un acto que se ejecuta en la carne del hombre, en su cuerpo. Sin embargo, sabemos que vimos a finales del capítulo 2, vimos que la circuncisión espiritual lo efectúa el Espíritu Santo en nosotros cuando viene a nuestra vida y cautiva nuestra mente, y el Espíritu Santo es nuestra guía, es el Señor con nosotros, y ese es el verdadero propósito, el verdadero significado de la circuncisión. Ahora es una circuncisión mental, donde el espíritu y la mente se mezclan, y nuestros pensamientos ahora, como dice Pablo también al principio de la primera carta a los Corintios, habla acerca de que nosotros antes no supimos o no sabíamos lo que pensaba Dios, pero ahora en Cristo tenemos la mente de Cristo. Ahora sí podemos entender la voluntad de Dios, podemos entender los caminos del Señor, tenemos revelación divina gracias a la palabra escrita, y esta revelación donde la palabra escrita se une con la revelación del Espíritu en nosotros, en nuestro espíritu, para entender quién es verdaderamente nuestro Dios y Padre. Aleluya. Entonces, vamos a bajar al versículo 11 y dice, perdón, sí, el 11, la segunda parte del versículo 11 dice, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Vez tras vez tras vez vemos en el Nuevo Testamento, lo hemos visto en Gálatas, en Efesios, lo vemos aquí fuertemente en Romanos. Se toma en cuenta su fe como justicia. Y dice en el 13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, ¿qué está hablando Pablo aquí? Está declarando de que, y recordemos que esta carta fue escrita
a judíos que vivían en Roma, en diferentes congregaciones, en casas, en ese momento, ¿verdad? En casas, a veces en momentos a escondidas de las autoridades por la persecución. Pero dice, su fe fue tomado en cuenta como justicia. No el hecho de que si recibieron la circuncisión, si cumplían con el día de reposo, el sábado, el Shabbat, ¿verdad? No por otras cosas, por los alimentos que consumían. Eso no entraba con su relación con el Padre. A partir de ahora, la posición correcta con Dios se recibe por medio de la creencia. Creencia, esa palabra fe, ¿verdad? Fe en griego, que es pistis, que quiere decir creencia y lealtad. Por lo tanto, el que cree, sus acciones corresponden a su creencia, ¿verdad? Lo demuestra, vive su creencia. Muy bien. Porque si los que vivimos por la ley fueron los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. En otras palabras, la fe de Abraham, que actuó, creyó a Dios que iba a tener un hijo y tuvo su hijo a pesar de las circunstancias en su contra, tanto los de él y Sara, su esposa. Tuvo un hijo, Isaac, y por medio de esa descendencia se cumple la palabra en Jesucristo, porque Jesucristo es descendiente de Abraham. Y como es descendiente de Abraham, se cumple de que la palabra prometida a Abraham, que sería heredero del mundo. No es que Abraham heredó el mundo, es que por medio de su descendencia, la semilla de Abraham llega hasta Jesucristo. En Jesucristo se convierte Abraham en heredero del mundo, porque por esto sabemos que Cristo es el Mesías, es el enviado de Dios que predica el año agradable del Señor, las buenas noticias, el Evangelio de que Dios ama a su creación, Dios ama a la humanidad y Él es el Salvador, Él es el que cumple la promesa, Él es el que, como el segundo Adán, que vamos a ver más adelante, Él es el que redime a la humanidad y todo aquel que cree esa noticia se convierte en hija o hijo de Dios. Entonces, en el 4:15 dice, la ley en efecto acarrea castigo. ¿Ve que la ley trae castigo? Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ok, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Garantizada. Garantizada. Qué lindo. Entonces vamos a bajar al 17. Hablando de Abraham, dice, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ve esta definición de la parte de la fe y la importancia de la palabra en esa fe. Abraham le creyó a Dios. Estamos leyendo el 4:17, la segunda parte del 4:17 de Romanos. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran.
Abraham le creyó a Dios que iba a ser padre, que era padre y que iba a ser heredero del mundo. No tenía su hijo Isaac en ese momento. Entonces él habló repitiendo, dándole vida a la palabra que él había recibido de parte de Dios. Es necesario en la creación que un ser humano le da vida a la palabra de Dios para que se cumpla. Abraham, en la misma forma que María le dijo, pues haz tu voluntad conmigo, Señor, y dio camino para que el Mesías viniera a este mundo. Aquí Abraham hace lo mismo y recibe la promesa, lo que Dios le dice, y tiene un hijo. Nosotros no podemos operar diferente a Abraham. Si Dios nos da una promesa, si la palabra de Dios nos da derechos en cuanto a nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra vida, debemos repetirla, darle vida y no confesar o profesar lo contrario, dándole vida a las mentiras que trae el enemigo de Dios a este mundo, el diablo, que quiere contradecir lo que Dios dice. El enemigo solo quiere, por medio de nosotros, contradecir lo que Dios ya dijo, porque quiere comprobar que Él tiene razón cuando sabemos muy bien que es nuestro Dios y Padre, que es el creador del universo, el que tiene el amor verdadero, el que forma todas las cosas por medio de su palabra, y Él usa el mismo método, el mismo sistema o forma de ser con nosotros, sus hijos. Él, como buen padre, espera que nosotros, como buenos hijos, que somos justificados por medio de esa fe, confesamos la palabra conforme a cómo está escrita, que nosotros replicamos la obra de crear las cosas primero en el nivel espiritual para que después que se refleja en este mundo natural, porque todas las cosas creadas fueron primeramente formadas en la mente de Dios. Dios lo pensó, Dios lo habló y lo creó. Nosotros que somos ahora en la familia de Dios tenemos que proceder en la misma manera, hablando las cosas, no recibiendo las malas noticias de este mundo, sino predicando y hablando las buenas noticias, lo que nos promete la palabra de Dios. Muy importante, el justo por la fe vivirá. No en creer las noticias de este mundo, sino creyendo las buenas noticias que tenemos en nuestra palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Dios nos pide una sola cosa: que le hagamos caso. Si Él dijo algo, nosotros lo creemos. Lo creemos y vivimos como si ya haya pasado, porque en lo espiritual ya existe. En lo natural, a veces no lo vemos, no lo sentimos,
No lo podemos detectar, pero en lo espiritual ya está hecho para nosotros. Por eso tenemos que hacer manifestar estas bendiciones en nuestra vida. Esta bendición que es su gracia, que significa bienestar en todo el sentido de la palabra, tanto en nuestra mente, nuestro cuerpo, obviamente el espíritu, porque el espíritu es perfecto desde el momento que entra en nuestra vida, pero también en las cosas materiales, en lo físico, se debe manifestar esta palabra para que podamos testificar con hechos, no solo con palabras. O sea, testimonio fiel es cuando lo manifestamos y tenemos hechos, tenemos cosas que podemos demostrar, como Abraham demostró que le creyó a Dios teniendo un hijo. Es la misma forma de actuar siempre. Dios no cambia y solo pide a nosotros lo mismo que Él ha hecho de nuestra parte y pide que lo vivimos para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de Él, sino es para nosotros mismos porque nos ama. Entonces, ve que importante en el versículo 20 que acabamos de leer, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. En otras palabras, Él actuó, Él cambió. No es que Él dijo, uy, sí, yo voy a tener un hijo, y andaba después pensando, bueno, yo le dije al Señor que voy a tener un hijo, pero voy a tener un hijo, y trató de como que de convencerse a sí mismo y andaba para arriba, para abajo. Oh, es que voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, yo no sé, voy a tener un hijo. No, dio gloria a Dios, actuó, sus hechos, su forma de ser, su conducta cambió. Y está demostrado que las emociones de nosotros cuando creemos algo, nuestra actitud cambia. Cuando usted le dice a un niño, tú ya le compré su regalo de Navidad, el niño no empieza a cuestionar al padre o a la madre de que si está mintiendo, está diciendo la verdad, a menos que ese pariente ya tiene antecedentes de mentiroso, ¿verdad? Pero asumiendo que es un padre o una madre que cumple, si cuando le dice al niño, ya compré tu regalo, el niño anda con un cambio en su forma de ser, una ansiedad de ya me tiene el regalo, ya me tiene el regalo, ya me tiene el regalo, y da gloria, cambia su estado mental, emocional, se llena de alegría porque sabe que va a recibir ese regalo. Es lo mismo para nosotros, aunque seamos adultos y algunos adultos mayores. Es lo mismo. Si le estamos creyendo, se nos debe notar en nuestra forma de ser, nuestra expresión en la cara, la manera que andamos. Tiene que responder a lo que estamos creyendo. Muy bien. Y vamos a bajar y leer aquí donde estamos en el 23. Estamos en el 4:23. Y esto de que se tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. La justicia, ¿verdad? Se le tomó en cuenta su creencia para justicia, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Nuestra fe es lo que va a producir la justicia en nuestra vida, y la justicia es la demostración de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Es el cumplimiento, es la materialización de la vida de Dios para nosotros. Esa justicia. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Y este versículo que viene en el 25, el 4:25, es poderoso. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Ve que el perdón, Dios perdonó a la humanidad con el sacrificio de Jesús. Dios ya no está enojado. Dios no hay barrera entre el creador y la creación.
en el momento que nuestro Señor y Salvador fue a la cruz. Pero ve la segunda parte del versículo. Y resucitó para nuestra justificación. La resurrección tiene que ver con la justificación. La justificación quiere decir la justicia de Dios en nosotros. ¿Cuál es la justicia de Dios en nosotros? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la vida espiritual impartida en todo aquel que cree que Cristo se levantó de los muertos y recibe esa impartición, esa bendición, este empoderamiento en la gracia por medio del Espíritu que entra en su vida y lo convierte en una nueva criatura y inicia una nueva etapa en su vida. ¡Wow! Esto es lo que todo ser humano debe anhelar, este cambio en su vida, este inicio en una vida, una relación íntimamente ligado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde nos unimos al Creador del universo para una nueva fase y una nueva dimensión de nuestra vida, donde se nos abre nuestra mente para que reciba revelación de Dios y podamos entrar en esa belleza, esa armonía de saber que Dios está en paz con nosotros y donde realmente cosechamos los beneficios del sacrificio por medio de esa revelación del Espíritu en nuestra vida. ¡Wow! Me fascina Romanos 4 y se pone mejor y mejor esta carta, la magna carta de la justicia de Dios, la fidelidad de Dios de poner en posición correcta a su creación por medio del Espíritu. Entonces les bendigo y les deseo un feliz domingo.